Bienvenidos a un nuevo video de Guerreros. En este comentario, vemos que los protestantes creen tener la suficiente autoridad para decidir qué libros de la Biblia considerar como inspirados por Dios. Apocalipsis 22. Del 18 al 19. Es claro cuando dice que no podemos agregar nada a las escrituras ni quitarlas. Antes de la rebelión de Martín Lutero, la Biblia estaba compuesta tal como hasta hoy lo tiene la Iglesia Católica. ¿En qué momento aparecen dudas sobre los cánones de la Biblia católica? Desde la intervención de Martín Lutero. Antes de Martín Lutero, el canon de la Biblia católica jamás se puso en duda. Es más, este pasaje de Apocalipsis ya estaba incluido mucho antes de la intervención de Martín Lutero. Entonces, ¿cuál es la potestad de los protestantes para querer decidir qué canon de la Biblia es válido? Si Martín Lutero hiciera lo que hizo con la Biblia, cuando la misma aún no había sido cerrada, podría ser discutible lo que dicen los protestantes. Pero, cuando el canon de la Biblia ya fue cerrado, y eso fue en el año 397, que haya venido una persona 1120 años después de que se cerró la Biblia a decir que el canon de la Biblia católica es falsa, no tiene sentido. ¿Qué es lo que normalmente nos dicen las sectas? Que supuestamente la Iglesia Católica escondió o prohibió la lectura de la Biblia por 1500 años. Si ese fuera el caso, Martín Lutero no haría con la Biblia los cambios que hizo, porque la Biblia ya estaba establecida antes de 1500. Martín Lutero viene y hace un cambio casi total de las escrituras. Si la Iglesia Católica prohibió por tantos años la lectura de la Biblia, entonces eso es algo que a ellos mismos los ha beneficiado bastante, ya que de lo contrario, Martín Lutero no hubiese podido hacer los cambios que hizo. Imagínense que Martín Lutero venga a esta época a querer hacer con la Biblia lo que hizo. Ni los mismos protestantes se lo permitirían. Pero como en aquel tiempo eran pocas las personas que sabían leer, Lutero sacó ventaja de eso y preparó una Biblia que esté acorde a sus gustos y caprichos, de tal manera que cuando él muera, las generaciones venideras considerarían su versión como más válida que el de la Iglesia Católica. Basta con ver cómo era la Biblia en 1517, antes de la rebelión de Lutero, para darnos cuenta que la versión católica es la única versión original de las escrituras, y que es la única versión válida, porque fue la que existió durante la época de Lutero, con el capítulo 22, versículo 18 y 19 de Apocalipsis. Martín Lutero no estaba de acuerdo con la doctrina de la Iglesia y a sacar los libros que le estorbaban. Y fue buscando quitar los libros que le estorbaban. Antes de venir Jesucristo, solamente existían el Pentateuco, los libros inspirados por Dios. Los 5 primeros libros. Más nada. Esos eran inspirados por Dios. No había más. Inspirado por Dios, solamente el Pentateuco. Los 5 primeros libros. Más nada. Y pasa el tiempo y así. Después el pueblo es deportado a Babilonia. Allá en Babilonia le preguntan qué es lo que cree el pueblo. El pueblo reúne, buscan, mandan lo que llaman los sabios de Grecia, buscan y la traducción de los 70. Nace la traducción de los 70. ¿Qué es la traducción de los 70? Recolectan todos los libros sagrados para ver cuáles son inspirados por Dios. Y nace el primer canon, la primera Biblia judía, el canon de Alejandría, con 46 libros, que son los que tenemos nosotros católicos. Viene nuestro Señor Jesucristo, y cuando viene solamente existía un solo canon, el canon de Alejandría, más nada. Lo utilizó Cristo. ¿Se acuerda que un día, según dice San Lucas capítulo 4, se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías y lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí? Lo agarró del libro, del rollo, del canon de Alejandría, porque no existía más. Era el canon. San Pablo, cuando dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué está hablando Pablo?
de las escrituras conocidas hasta entonces. ¿Cuál es? Un solo canon, una sola Biblia, la de Alejandría. Pero luego vienen los judíos, no creen en Cristo. Y están los judíos que sí se convirtieron y creyeron en Cristo. Los no creyentes dicen, esos judíos que se convirtieron en Cristo, esos son unos paganos. Vamos a hacer un nuevo canon. Vamos a hacer una Biblia nuestra. Y en el año 90, después de Cristo, en Palestina, nace el canon palestinense. El canon palestinense, los judíos que no creyeron en Cristo, quitaron 7 libros al canon de Alejandría, y esos 7 libros, porque los 7 libros hablaban de Cristo como Mesías. Por ejemplo, sabiduría. ¿Por qué quitaron la sabiduría? Sabiduría capítulo 2, versículo 12. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí el libro de sabiduría decía que los culpables eran los judíos, que habían matado al Mesías. Y ellos dicen, si nosotros no quitamos este libro, nosotros mismos nos echamos cuchillo. Vamos a quitar este libro. Los judíos en el año 90 quitan 7 libros y forman el canon de Palestina, palestinense. Nosotros los católicos pertenecemos a los judíos cristianos convertidos. Los judíos cristianos tenían el canon de Alejandría con 46 libros. Lo utilizó Cristo, lo utilizaron los apóstoles. Los judíos paganos, de Cristo muere, en el año 90 forman otro canon. Los protestantes, como están en contra de la Iglesia Católica, dicen, nosotros agarramos el canon de los judíos palestinenses, los que hicieron ese canon. Después, la Iglesia Católica dice, no, nosotros agarramos el de los cristianos, porque lo utilizó Cristo, lo utilizaron los apóstoles. Entonces, los protestantes no saben de qué canon están agarrando ellos. Y ellos dicen, es que la Iglesia Católica le puso esos 7 libros. No, la Iglesia Católica le puso a la Biblia 27 libros, que son el Nuevo Testamento. ¿Por qué no le quitan los 27 libros que le puso la Iglesia Católica? En el año 382, el Papa San Damaso I le puso a la Biblia 27 libros. Tenía 46 y la Iglesia Católica le puso 27. Los protestantes ignorantes dicen, la Iglesia Católica le puso 7 libros, no le puso 7, le puso 27. Y no fue del Antiguo, fue del Nuevo. A esto podríamos añadir que para el protestantismo, los 7 libros que ellos no tienen, y que dicen que la Iglesia Católica los agregó, ellos se justifican llamando a estos libros como apócrifos. Y no son apócrifos. Son deuterocanónicos. Frank Morera nos explicará mejor esta parte. Con esto, cerramos el video. Deutero viene del griego que quiere decir segundo. Por eso Deuteronomio quiere decir segunda ley. Deuterocanónico quiere decir del segundo canon, de la segunda lista, del segundo registro. Quiere decir, los protestantes llaman a estos libros los libros apócrifos, pero como ellos siempre están perdidos en el llano, estos libros no son apócrifos, porque ha terminado que la gente piensa que la palabra apócrifo quiere decir falso. Si yo le digo a usted apócrifo, todo el mundo piensa que apócrifo es algo falso, y apócrifo no quiere decir falso en griego. Apócrifo en griego quiere decir escondido. O sea que estamos utilizando un lenguaje equivocado. Cuando decimos eso es apócrifo, todo el mundo dice, eso es falso. No, apócrifo quiere decir escondido. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Los libros apócrifos no son los libros que están en nuestra Biblia, que no están en la de los protestantes. Los libros apócrifos son los evangelios, las epístolas, los apocalipsis que la iglesia quitó en el concilio de Cartago en el año 397. ¿Por qué? Porque no tenían origen ¿de qué? Apostólico. Esos son apócrifos. La iglesia los quitó y los guardó. Los retiró, los escondió. Están en las bibliotecas, pero no aparecen para nada en la iglesia. Son apócrifos, retirados, escondidos. Los libros que están en nuestra Biblia, que no están en la protestante, que los protestantes dicen apócrifos, no son libros apócrifos. ¿Son libros qué? Deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Son libros deuterocanónicos, o sea, libros del segundo canon. ¿Cuáles son estos libros deuterocanónicos? El libro de Tobías, el libro de Judith, las adiciones griegas del libro de Esther, no el libro de Esther, unas adiciones al libro de Esther,
unas adiciones al libro de Daniel, los 2 libros de los Macabeos, el libro de la sabiduría, los Iracides, y el libro de Baruch. ¿Cuál es el origen para saber de estos libros llamados deuterocanónicos, que no son apócrifos? Tenemos que comenzar con la historia que hemos dado 400 veces, lo hemos dicho aquí, que los judíos no tenían, ¿qué cosa? Libros. Los judíos no conocían los libros. ¿Qué tenían los judíos? Rollos. Por eso cuando hablamos del libro con los judíos estamos perdidos. No, los judíos no tenían libros. Decimos libro en el sentido de escritos. El libro de Daniel por el escrito, pero no, cuando uno dice el libro de Daniel, todo el mundo piensa en esto. Los judíos no conocían el libro. Ni hasta el día de hoy en la sinagoga se usa libro. En la sinagoga se usan rollos que se abren y se leen de aquí para acá. De aquí a toda la sinagoga. Y es lo que sacan en procesión y los judíos tocan con el talit y todo eso. O sea, no tenían libros, tenían rollos. Y para judíos, fundamentalmente, cuando decíamos los libros santos, yo se lo dije, ¿a qué los judíos se referían básicamente? A la Torá, a los 5 primeros libros, también llamado Pentateuco, pero en hebreo Torá, que quiere decir la ley. Por supuesto que para los judíos los libros de los profetas, los libros sapiensales son inspirados, pero en el ciclo de la sinagoga, que se lee, y de ahí vienen nuestros ciclos litúrgicos, en el ciclo de sinagoga, que se lee durante un año todos los libros santos, los judíos en un periodo de un año leen todos los libros santos, tal como en la iglesia, en el periodo de un año se lee un evangelio completo, y ese es el ciclo A, ciclo B y ciclo C de la Iglesia Católica, los evangelios que se leen en cada año, porque en la Iglesia Católica cualquier cura no habla del evangelio, aunque hay algunos que lo hacen, pero cualquier cura no habla del evangelio y lee el evangelio que le da la gana. El mismo evangelio que se lee en Miami se lee en toda, así como cada evangelio en la iglesia se lee en un año completo, los judíos leen el libro santo en un año completo. Ahora, ¿qué libros leen los judíos en un año completo? No son los profetas ni los libros sapiensales. Los libros que leen los judíos en un año completo es la Torá, los 5 primeros libros, punto. Los demás libros lo usan como referencia, mencionan en sus predicaciones los profetas, pero los que leen en la sinagoga, en las fiestas principales como el Purim, y todo, leen libros que nosotros tenemos en la Biblia sapiensales, pero básicamente para el judío hablar de los libros santos, básicamente se refieren a ¿qué? Torah. Dentro del judaísmo existía una disputa sobre el canon correcto. Los saduceos sostenían que solamente el Pentateuco era parte del canon de las Escrituras, mientras los fariseos y otros corrientes del pensamiento judío pensaban que los profetas llamados Nevi'im y los hagiógrafos, los libros históricos didácticos, también eran parte del canon. Pero estaban esas dos corrientes, porque los judíos no tenían una lista de libros inspirados, no tenían una lista. Para ellos, vuelvo a decir, ¿cuál era la única lista que tenían? Con seguridad, la Torá. No, aparte de la Torá, había duda si los otros libros eran o no eran, porque nunca había habido un concilio judío para decir estos libros forman parte de la Escritura. ¿Cuál es el primer, y lo hemos hablado otras veces, cuál es el primer intento de recopilar todos los libros santos? El primer intento de recopilar todos los libros santos se hace en Alejandría, 2 años antes de Cristo. En Alejandría, la comunidad más grande judía después de Israel estaba en Alejandría. Era la comunidad más grande y más floreciente de todo el mundo judío, inclusive más floreciente que la misma Jerusalén, era la ciudad de Alejandría. Eran judíos muy cultos. ¿Qué idioma hablaban? Griego. Aunque tenían la lengua judía para leer los libros santos, era una comunidad helenística, una comunidad muy influida en la filosofía griega, una comunidad muy culta, la comunidad judía de Alejandría. Y en ese momento el rey de Egipto era un griego. ¿Quién era el griego rey de Egipto? Ptolomeo. A mí me da risa ese nombre. Me recuerda a una gente que cuando van los viajes conmigo me recuerda el nombre ese. Pero Ptolomeo era el rey que era
el abuelo de la tal Cleopatra, que todos ustedes después van a conocer. Este Ptolomeo, que fue el que fundó la famosa Biblioteca de Alejandría, que es una de las grandes maravillas del mundo, que dice que estaban reunidos no sé cuántos miles, decenas de miles de libros del mundo entero. Ptolomeo le pidió, que era un hombre erudito, le pidió a los judíos de Alejandría que hicieran una recompilación para la Biblioteca de Alejandría de los libros santos judíos. Y se reunieron 70 sabios judíos, 70 eruditos judíos, y hicieron una lista, un canon de los libros santos judíos. Esa es la primera recopilación de la Biblia que se conoce en toda la humanidad. Ya esa Biblia no estaba en rollo, esa Biblia sí tenía, más o menos, no como un libro de hoy, pero ya no era rollo, era más manuable. Los rollos seguían estando en el templo y en la sinagoga. La Biblia de los 70 pasó a ser más que nada como un libro de estudio de los judíos, que no podían andar con lo... Y además que estaba en el idioma griego, porque ya en esa época el hebreo había caído en desuso. Hoy en día se habla muchísimo más hebreo en Israel que en la época de Cristo. En la época de Cristo lo que se hablaba en Israel era arameo, que es una combinación de hebreo, del idioma caldeo babilónico y infectado de griego. Era como un dialecto más o menos, pero el hebreo solamente se leía en el templo cuando se oraba y cuando se leían los libros santos. El resto de las personas hablaban en arameo, discutían en arameo en las sinagogas y predicaban también en la sinagoga en arameo, a pesar que era como antiguamente en la iglesia el latín, que se daba la misa en latín, pero la predicación se hacía en español en los idiomas de cada uno. Esta traducción de los 70 se hizo en idioma griego para que poder transmitir todos esos conocimientos, inclusive a los que eran cristianos. Se cree más o menos que la Biblia se inició en el año 300 a.C., hasta el año 250, acuérdense que los años antes de Cristo van para abajo, no van para arriba, y se terminó en el año 150 antes de Jesús. Se hizo esta primera versión que se usó muy popularmente, pero vuelvo a decir, nunca fue aceptada por el templo. ¿Por qué? ¿Qué seguía usando el templo? Los rollos. ¿En qué idioma? En hebreo. La gente común que estudiaba y leía usaba la versión de los 70 porque estaba en griego, que era un idioma como decir inglés hoy en día, que cualquier judío de cualquier lugar del mundo la podía leer. Por eso tenemos que tenemos que tener tres bases. Primero, los judíos no tenían un canon escritural como nosotros, solamente tenían la Torá como libro canónico. Los demás libros inspirados no estaban definidos canónicamente. Segundo, el primer intento de recopilación fue hecho ¿dónde? En Alejandría, comenzando en el siglo III a.C. y terminando en el siglo II. Esta versión jamás, a pesar de que no se usó en el templo, nunca fue condenada, ni retada, ni rechazada por el templo, a pesar de que no se usaba en el templo. Tercero, la versión de los 70 era la versión más conocida y utilizada en la época de Jesús y en la época apostólica. ¿Cómo se sabe eso? Se sabe por computadoras se ha sacado que los versículos que usa Pablo cuando se refiere al Antiguo Testamento están tomados de la versión de los 70, no de los originales hebreos. Las palabras que usa Jesús del Antiguo Testamento, como cuando dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Jesús usa una versión del Antiguo Testamento, no utiliza la versión hebrea del templo, está probado científicamente que utiliza la versión de los 70, lo cual indica que Pablo, los apóstoles y el mismo Jesús estaban bien familiarizados con la versión de los 70, porque yo estoy subrayando continuamente ¿qué cosa? La versión de los 70. Era tan usada porque después de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿qué versión siguió utilizando la iglesia naciente? La versión de los 70. No utilizaba la versión del templo,
¿Por qué uno utilizaba la versión del templo en hebreo? Porque en la iglesia empezaron a entrar griegos y personas de toda nacionalidad y ya no podían utilizar la versión en hebreo. Entonces, ¿qué versión bíblica usaba la iglesia desde el comienzo de Pentecostés? La versión de los 70. Pero estamos hablando de qué testamento? Del antiguo. Olvídense del nuevo, acuérdense que el nuevo no existía. En el año 70, aquí el número 70 está mucho en juego, es una gematría del número 70, en el año 70, y después de la destrucción de Jerusalén. Acuérdense que hablamos con el Apocalipsis de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué pasó con todos los judíos? Se dispersaron. El Sanedrín, ¿cuál era el Sanedrín? El Sanedrín era la organización que regía la vida espiritual judía, el equivalente del concilio ecuménico de nosotros, pero un concilio permanente de ancianos. El Sanedrín se fue de Jerusalén, pero no se fue de Israel, se mudó para una ciudad que se llama Jamnia, muy pegado a Galilea, en el norte de Galilea, la ciudad de Jamnia. Ahí se mudó el Sanedrín. Y para el año, aproximadamente en el año 90 de nuestra era, el Sanedrín se reúne en Jamnia o Jamnia, le dicen otros, y dice, ok, vamos a establecer un canon de las Escrituras. El Sanedrín se reunió y dijo que va a establecer un canon, que hasta ese momento no existían. ¿Cuáles eran los libros canónicos? La Torah. Lo va a establecer, pero fíjate qué interesante. ¿Qué criterio utiliza la gente del Sanedrín para hacer este canon? El Sanedrín dice que va a quitar libros, y eso está en el Talmud escrito, que va a quitar libros de la Biblia que tienen la gente comúnmente los judíos porque sonaban muy cristianos. El Sanedrín dice que hay libros en el Antiguo Testamento que suenan a la secta de los cristianos. ¿Por qué hay libros? Y hay libros que suenan a los cristianos. Si ustedes leen el libro de Siracide, ustedes van a ver que se habla mucho del amor, de la caridad, se parece mucho al lenguaje cristiano. El libro de la sabiduría también se parece mucho al ¿por qué? Por recuérdense que yo le dije que la revelación fue como progresiva. Hay gente que está esperando que diga la próxima sigla para decir después de mí. Progresiva. ¿Cómo fue la revelación? Progresiva. ¿Cómo fue la revelación? Progresiva. Lo que sabían en la época de Moisés no era lo mismo que sabían en la época de los profetas. Según pasaba el tiempo, el Señor revelaba un poquito más de acuerdo al crecimiento espiritual de Israel, que era como un niño. Al niño que da catecismo, tú no le puedes dar el catecismo de la iglesia, tal como está hoy en día. ¿Qué es lo que tú le das? Nociones para los 7 años. Después, cuando pasan a la confirmación, se le da un poquito más. Y si algún día vuelven a la iglesia, pues reciben un poquito más, porque tú, un niño, no puedes coger y explicarle los libros de San Ignacio de Antioquía. Porque primero no les interesa, segundo se quedan dormidos como muchos que están aquí. La revelación de Dios de Israel fue progresiva. Por eso, los últimos libros más cercanos a Cristo ya tienen casi, ¿qué cosa? Toda la revelación. Porque ya mientras más se acercan los geógrafos que escriben los libros, mientras más se acercan a Jesús, ya la revelación está más completa. ¿Ustedes entienden eso? Por eso el libro de la sabiduría y el libro de Siracides ya tiene un sabor cristiano, porque esos son los libros más cercanos ¿a quién? A Cristo. Ya la revelación judía está casi terminada, falta la revelación final, que es Cristo. Por eso que esos libros tienen un sabor cristiano que los judíos de Jamnia, el Sanedrín, lo quiere quitar. ¿Qué utiliza el Sanedrín como requisito? Que hubiera una copia del libro en cuestión y que se supiera que fue escrito antes del año 300 de Cristo. Ellos exigen en Jamnia que los libros sean escritos antes de la época helénica, antes de la época que la gente hablaba ¿qué? Griego. Que dicha copia estuviera escrito en hebreo, no en griego. Tercero, que tuviera un mensaje
inspirado para el pueblo judío, no ajeno al pueblo judío. Así como el concilio de Cartago, ¿se recuerdan? Cuando escogió los libros del Nuevo Testamento, usó un criterio. Los judíos utilizaron un criterio. Una de las razones que primó para quitar los libros griegos, que como les dije, que eran sapiensales. Los libros que están quitados casi ninguno de doctrina, son libros sapiensales. ¿Qué son libros sapiensales? Libros que transmiten sabiduría, de refranes, de libros que dejan un mensaje de sabiduría. Esos son los libros sapiensales. Y quitaron estos libros que les mencioné, los judíos los quitaron. El libro de Tobías, el libro de Judith, las adiciones griegas del libro de Esther, las adiciones en griego del libro de Samuel, los dos libros de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro de Siracides y el libro de Baruch, lo quitaron. Porque estos eran libros ya del periodo helénico, cuando Israel se había mezclado la lengua griega y no había en ese momento originales, porque acuérdense que Jerusalén había sido destruida. No había originales griegos por ningún lado. Y ellos aprovecharon y quitaron estos 7 libros y hicieron el canon judío con 7 libros menos. Ahora, ¿qué afectó eso a la iglesia cristiana? ¿En qué afectó eso a la iglesia cristiana? Absolutamente en nada. La iglesia cristiana ya estaba establecida en el año 90, ya tenía Pablo como teólogo. ¿Qué impacto puede tener sobre la iglesia cristiana en todo el Mediterráneo lo que declaran un grupo de judíos en una ciudad llamada Yarnía del norte de Galilea? No tuvo ningún impacto, porque ya la iglesia no pertenecía para nada al judaísmo, más bien estaba siendo perseguida por el judaísmo. Y esto es muy importante, la iglesia siguió utilizando como escritura, ¿qué versión? La versión de los 70. Lo siguió usando la iglesia por todos estos periodos de 300 años, la versión con los 7 libros griegos, mientras los judíos usaban la versión que no tenían los 7 libros griegos. Así llegamos al edicto de Milán, cuando Constantino declara el cese de la persecución a los cristianos en el año 313 de nuestra era. La iglesia que hasta ese momento había estado sobreviviendo las persecuciones y tratando de guardar el rebaño que lo estaban diezmando, comienza a formarse, como le dije, que pueden leer de Eusebio de Cesarea. Yo les pasé, a los que yo tengo los emails, les pasé un link para que entren y vean los libros de Eusebio de Cesarea. Lo pueden ver en el internet, que está fabuloso. Ahí pueden leer todos los libros de Eusebio. Todo esto sigue la iglesia preparándose hasta que en el año 382 de nuestra era se reúne un concilio en Roma bajo la autoridad del Papa San Dámaso y hace la primera relación de libros canónicos y libros apócrifos. Esos son apócrifos. Quitaron los evangelios, las epístolas que no eran de los apóstoles. Eso fue el primer intento que se hizo fue en el año 382 con el Papa San Dámaso en el concilio de Roma, y dijo en el concilio: ahora debe tratarse sobre las divinas escrituras, las que son aceptadas por la Iglesia Católica Universal. Fíjate, eso ya lo dice ya el Papa en esa época. Y las que deben rechazarse. Comienza el orden del Antiguo Testamento y les da los libros que todos conocemos hoy. Los tengo puesto está en el internet, pueden ver todos los libros como los conocemos hoy del Antiguo y del Nuevo Testamento, y da la lista también muy interesante. El concilio da la lista de libros apócrifos. Dice: los demás escritos que fueron compilados o reconocidos por los herejes o cismáticos, la Iglesia Católica Apostólica de Roma no recibe de ninguna manera. De estos consideramos correcto citar a continuación algunos que han pasado de generación en generación. Y aquí da una lista grandísima de libros apócrifos, de epístolas, evangelios, que ustedes se vuelven locos leyendo algunos, para que tengan idea. Itinerario en el nombre de Pedro apóstol, Hechos de San Andrés, Hechos de Santo Tomás, Hechos del apóstol Pedro, Hechos de Felipe, el Evangelio de Matías, el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Santiago el Menor, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Bartolomé, el Evangelio de Andrés,
los evangelios por Luciano, el evangelio de Siquio, la infancia del Salvador, la natividad de María, el libro El pastor de Hermas, y así le da una lista gigantesca de libros que circulaban como libros canónicos, pero que no eran canónicos en absoluto. Y aquí la Iglesia da toda esa lista grandísima, ustedes la pueden leer y pueden darse cuenta de la cantidad de libros apócrifos, falsos. Después llegamos al concilio que ya yo le dije a todos ustedes, el concilio de Cartago en el año 397, que cuando, bajo la autoridad de Agustín y de Jerónimo, de otros padres de la Iglesia finalmente decide que la versión del Antiguo Testamento que se va a seguir usando es la versión de los 70, que es la única que conocía, y compone los 27 libros del Nuevo Testamento que conocemos hoy. O sea que en el concilio de Cartago queda establecido lo que hoy conocemos como la Biblia. Por primera vez en el año 397 se conoce hoy el libro que tenemos aquí. Hasta ese momento no se conocía el Nuevo Testamento, ni se conocía este libro. ¿Quién se lo entrega a la Iglesia y al mundo? La Iglesia Católica. Declara que tanto el Antiguo Testamento como los 27 libros son canónicos y son inspirados. ¿Se recuerdan los tres elementos que se basó el concilio? ¿Se recuerdan? Que tuvieran origen apostólico, que se usara en la liturgia desde el siglo I y que no contuvieran herejías. Para eso lo hablamos cuando dimos la clase. La Iglesia, ¿en qué se basó para saber que los libros eran del siglo I, que no tenían herejías? ¿Y qué? ¿Cuál es el otro? Que se usaba en la liturgia. ¿Qué se utilizó? La tradición de la Iglesia. Los protestantes que se escandalizan por la tradición, pues gracias a la tradición se pudo formar los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros conocemos hoy. Y así llegamos al año fatal de 1517. 1517, cuando un papel clavado en la puerta de una iglesia dividió a la cristiandad. Cuando Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de esta iglesia en Alemania, cuando comenzó la reforma protestante, cuando comenzó la demolición de la fe de los apóstoles. Hasta ese momento la Biblia había sido aceptada por todo el mundo, tal es la misma que tiene la iglesia ortodoxa, es la misma que tiene la iglesia caldea, la misma que tiene la iglesia armenia, la misma que tiene todas las iglesias apostólicas, es la misma Biblia que tengo yo en mis manos. Mira lo que decía Lutero en el prefacio del Nuevo Testamento. Dice Lutero: la epístola de Santiago es una epístola llena de paja, porque no contiene nada evangélico. Eso está en el libro de Lutero llamado Prefacio del Nuevo Testamento. Mira tú qué bonito hablaba Lutero de la epístola de Santiago, que está en el canon protestante. Oye lo que decía Lutero del Apocalipsis. Al parecer, el libro del Apocalipsis no tiene ningún indicio de carácter apostólico o profético. Cada quien puede formar su propio juicio de este libro. Personalmente le tengo antipatía, y para mí esa es razón suficiente para rechazarlo. Eso dice Lutero en un libro que, perdonen mi pronunciación alemana, porque está en inglés, Sandlich Werke, página 60, versículo 60, capítulo 63, páginas 167 y 170. Muchos protestantes que basan todas sus predicaciones en base al Apocalipsis no saben que Lutero decía que el Apocalipsis para él era un desastre, una tontería. Martín Lutero, en un alarde de soberbia tremendo, llegó inclusive a querer quitar la carta a los hebreos del Nuevo Testamento, porque él decía que la carta a los hebreos tampoco era apostólica. Y por último, al fin se aconsejó con Melanchthon, con toda la gente que lo aconsejaba, y al fin decidió, lo único que decidió fue que en vez de aceptar el canon del concilio de Cartago, iba a aceptar el canon del concilio judío de Yannía, y aceptó el canon del concilio de Yannía, que habían los judíos sacado 7 libros que estaban ahí. Por eso es que en la Biblia protestante hay 7 libros menos, porque Lutero no aceptó el concilio de Cartago, aceptó las decisiones del concilio de Yannía. ¿Hecho por quién? Por el Sanedrín. Y ahora viene mi gran... Eso muchos protestantes no saben por qué ellos tienen 7 libros de menos. Ellos ven que la Iglesia Católica le adicionó 7 libros, y yo lo que le digo,
Nosotros no lo adicionamos, ustedes lo quitaron. Porque si hubiera estado ese libro así, y nosotros le pusimos 7, pero no, la iglesia tuvo por 300 años, y 300 años lo tuvo anterior, el pueblo judío, o sea, todo por 600 años, la Biblia con todos estos libros. Fue Hanía quien lo quitó en el año 90 de nuestra era, y después Lutero volvió a aceptar, o sea que a nosotros no los dejen pasar esa, a nosotros no nos sobran, a ellos, cuando vienen a decirme, no, porque la iglesia que les sobra, los libros que les sobran, frena, a mí no me sobra, a ti te falta, porque yo no lo agregué, tú, pero ni ellos mismos saben por qué no los tienen. Y ahora viene mi gran pregunta, y la gran soberbia de Lutero, que fue lo que le dañó a él, que puede haber tenido buenas intenciones, pero el enorme ego de Lutero. Dice una gente que cuando Lutero se quiso suicidar se tiró de su ego. El enorme ego de Lutero prefirió hacerle caso al Sanedrín judío que al concilio de la iglesia de Pentecostés. Ahora viene una pregunta. El Sanedrín judío en el año 90, 60 años antes, el Sanedrín se equivocó y mató al Mesías. Tú vas a decirme a mí que si el Sanedrín se equivocó y mató al Mesías, yo voy a hacer caso a lo que diga el Sanedrín. Y tienes a la iglesia de los mártires que utilizó esta Biblia, tienes al concilio de Cartago que aprobó esa Biblia. Entonces tú vas a decir, no, yo voy a hacerle caso a los judíos de Hanía y no al concilio, todo por odio a la iglesia. Para mí eso es un desafío, hacerle caso al concilio judío. Y no solo eso, hago la pregunta, ¿quién compiló los 27 libros del Nuevo Testamento por primera vez? La Iglesia Católica. ¿En qué concilio? En el de Cartago. Entonces ellos aceptan los 27 libros de la Iglesia Católica del concilio de Cartago, pero no aceptan el Antiguo Testamento que definió el mismo concilio. Ahora tú me explicas a mí, ¿cómo tú vas a coger un concilio y decir, no, yo acepto esto porque está bien, pero esto no, porque está mal? No. O el concilio completo está bien, está mal. Si tú dices, yo no acepto los libros deuterocanónicos de la versión de los 70 porque el concilio de Cartago se equivocó, entonces, hermano, tú no puedes aceptar los 27 libros del Nuevo Testamento. Porque si la iglesia se equivocó con el antiguo, ¿quién me garantiza a mí que no se equivocó con el nuevo? ¿Me lo pueden decir en qué momento la iglesia se equivocó y en cuándo se equivocó en el mismo concilio? No hay forma. Por eso dudar de todo esto es dudar de los mismos nuevos textos, porque la misma iglesia en el mismo año, en el mismo concilio y con la misma autoridad definió que el Nuevo Testamento lo componían los 47 libros que conocemos hoy y el Antiguo Testamento lo constituía la versión de los 70. Y los protestantes, con Lutero, alegremente desecharon la versión de los 70 y se quedaron con el Nuevo Testamento. Claro que Lutero quería también reformar el Nuevo Testamento, quería quitar el Apocalipsis, quería quitar el libro de Santiago, quería quitar la carta a los Hebreos, quería quitar la carta de Judas. Lo que pasa es que no lo dejaron. Yo que hubiera querido ver a los protestantes hoy sin el libro del Apocalipsis, a ver qué se iban a hacer, qué estuvieran inventando, porque no lo quitaron por un tilín, porque se le alborotó medio mundo cuando dijeron que iba a quitar el Apocalipsis y el libro de Santiago. O sea, tenemos que tener esto bien claro. Los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento que se conocen, por lo menos de 1000 años de antigüedad hoy en día, los libros que quedan, porque con esos libros se echaban mucho a perder por la humedad, porque no había la forma de guardar las cosas que tenemos hoy. Los documentos más antiguos que tenemos del Antiguo y el Nuevo Testamento hoy en día tienen como 1000 años de antigüedad. Todos esos libros que tenemos, que se conservan hoy del Antiguo Testamento, de la Iglesia Cristiana, tienen todos los libros que tenemos nosotros, todos los libros completos con los libros griegos. Ahora vean esto que interesante. De los 850 documentos que se han hallado en Qumran, ustedes saben Qumran, los que han ido a Israel conmigo han ido a Qumran. Qumran es el lugar donde un pastorcito árabe en el año 1947, tiró una piedra para sacar una chiva que se le había metido en una cueva y oyó que algo se rompía y cuando entró se encontró una vasija
con unos rollos. Como el pastorcito no sabía qué era, los beduinos cogieron rollos para hacerse suela a la sandalia. Hasta que un arqueólogo del área de Belén vio a uno de los niños jugando, haciendo un banquito, y le preguntó qué era eso, y dijo que se lo habían encontrado en una cueva. Y el arqueólogo, cuando ellos se quedó con la boca abierta, dijo, llámame esa cueva. Y cuando lo llevaron, se descubrieron los descubrimientos más grandes de los libros más antiguos que se conservan del Antiguo Testamento, que son los libros de Qumrán, que siguen encontrando vasijas, y siguen encontrando vasijas, y siguen encontrando vasijas, donde esa comunidad, Qumrán, donde esa comunidad escondió, cuando la invasión romana, los libros santos. Qumrán era una comunidad de esenios, que eran unos hombres que vivían como en los monasterios hoy en día, hombres en monasterios nada más, que se habían separado del templo porque decían que el templo estaba contaminado, que ya no estaban en el templo, ellos tenían sus rituales, cumplían la ley perfecta porque decían que el templo estaba contaminado, y eran una especie de monje, vivían con vestidos iguales y tenían los libros del Antiguo Testamento, y cuando la invasión romana ellos los metieron en esa vasija y lo guardaron en las lomas. Pero como en esa área que hemos estado nosotros muchas veces, la humedad es cero humedad. Los que están totalmente mal de la cabeza y se bañan en el mar muerto, como algunos que yo conozco, cuando salen del mar muerto tienen que correr a las duchas que están como de aquí al fondo, porque si caminan de aquí al fondo se secan totalmente, y si se secan totalmente las sales esas se le quedan en la piel y la piel se le irrita y se le caen los pedazos de pellejo. O sea que tienen que correr del agua a las duchas porque hay cero humedad, es el lugar más seco de la tierra, y eso hizo que por eso si se quieren conservar jóvenes, váyanse para esa área. Sí, por eso que esos manuscritos no se echaron a perder. Bueno, lo que estaba diciendo, porque mucha gente no sabía lo que era Qumrán, es el descubrimiento arqueológico bíblico más grande de los últimos siglos. Es más, que en el Museo del Libro de Israel está el capítulo 66 de Isaías, que se lo encontraron completo en Qumrán, el capítulo 66, y han tirado el capítulo de Qumrán por la época de Cristo con el capítulo 66 de Isaías de nuestra Biblia de hoy, y no hay ni una coma de equivocación, lo cual quiere decir que por más de 2000 años ese capítulo se ha mantenido intacto. Eso es una prueba que si eso está intacto, todo lo demás está intacto. Por ejemplo, hubieran encontrado algún cambio. Bueno, de esos 850 documentos que se han encontrado en Qumrán, 223 son copias del Antiguo Testamento. 223. Y todas esas copias del Antiguo Testamento, esos 223 fragmentos son de los libros deuterocanónicos. Se han encontrado fragmentos del libro de Tobías, se han encontrado fragmentos del libro de Siracides, se han encontrado fragmentos del Eclesiástico tal como está en nuestra Biblia, y escrito en hebreo, no en griego. Lo cual quiere decir que anteriormente a estos libros hebreos habían unos libros, estos libros griegos, habían unos libros hebreos que fueron traducidos a griego, que aparentemente esa traducción hebrea se había perdido, pero se han encontrado en Qumrán 200 y tantos fragmentos de los libros deuterocanónicos. Los mismos judíos que no aceptan los libros deuterocanónicos celebran fiestas de los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, ¿qué fiesta celebran los judíos de los libros deuterocanónicos? ¿Sabes qué fiesta celebran? El Hanukkah. El Hanukkah aparece en el libro de los Macabeos. Es en el único lugar que estaba de Hanukkah, es en el libro de los Macabeos. ¿La fiesta de Hanukkah es judía o no es judía? Pues está en los libros. Ahora, ¿cómo tú aceptas la fiesta y no aceptas el libro? La fiesta del Purim, que nosotros aquí no lo celebran, pero que en Israel se celebra mucho, que los niños se visten de disfraces, que es la fiesta de la reina Esther. Ese libro está en el libro de Esther, la versión griega, que no está en la Biblia. O sea que ellos celebran fiestas religiosas que no aparecen en sus libros canónicos. Por ejemplo, algunos comentarios de Martín Lutero. Martín Lutero, en sus comentarios sobre San Juan, dijo, oye lo que dijo, estamos obligados a admitir que los papistas, esos somos nosotros,
que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos ningún conocimiento de esta. Eso lo tuvo que aceptar Lutero. Porque hay que estar ciego para no darse cuenta que si en la primera reforma protestante surgió en el siglo XVI y ellos recibieron una Biblia en el siglo XVI, ¿de dónde la sacaron? No la sacaron de una cueva, la sacaron de la Iglesia Católica que se la dio. Si la Iglesia Católica no la cuida, ellos jamás lo hubieran. En 1615, el arzobispo anglicano de Canterbury proclamó una ley que llevaba un castigo de 1 año en el cárcel para cualquiera persona que publicara la Biblia sin los 7 libros deuterocanónicos. Porque, aunque ustedes no lo sepan, la versión de King James tenía los libros deuterocanónicos, que después se los quitaron. Dice en el canon 3 del arzobispo: he decidido que nada sea leído en las iglesias aparte de las escrituras divinas. Las escrituras canónicas son las siguientes: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Tobías, Judith, los 2 libros de los Macabeos, y sigue. En el año 1600 y pico. Por lo tanto, como le estaba diciendo, a nosotros no nos sobran, a ellos les faltan. Haciendo un resumen breve: 1. Martín Lutero quitó los libros, los 7 libros de estos griegos, en un acto unitario y arbitrario. Él no se basó en nada, él no consultó con nadie, él dice que los católicos nos guiamos por dogma, pero él decía, esto es así, y algo que quemamos. Él era católico, Él era el profesor de Sagradas Escrituras católicos. Es más, lo que mucha gente no sabe es que Miguel Servet, ¿tú sabes qué fue Miguel Servet? Miguel Servet descubrió que la sangre circulaba por el cuerpo. La primera persona se fue de España huyendo a la Inquisición y se fue a Ginebra. ¿Y tú sabes lo que hizo Calvino? Alegremente lo quemó. Calvino quemó al que descubrió la circulación de la sangre porque dijo que era un hereje. Entonces siempre se habla de Galileo, que no lo quemaron. Habla de Galileo, que fue condenado pero que no lo quemaron. Y nadie habla de Servet, que lo achicharraron. Para que ustedes vean lo injusto que es la historia y lo emponzoñada que está en contra de la Iglesia católica. Esto es otro tema, vamos a tocar la Inquisición, la tocaremos otro día. O sea que haciendo este resumen, yo espero que a ustedes les queden claro por qué la Biblia católica tiene 7 libros que no son de más, que ellos tienen de menos. No son libros de doctrina, no son libros doctrinales, no hay ninguna doctrina en estos 7 libros que nosotros tenemos que ellos no tienen. Son libros sapiensales. Y 2 libros históricos, que son los libros de los Macabeos, que son libros históricos. Y los otros son libros sapiensales. Y yo digo verdaderamente que para mí uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento es el libro de sabiduría. El libro de sabiduría es espectacular, porque es judío, pero ya tiene ese sabor cristiano que nosotros podemos entender. O sea, por eso le digo que, porque esto muchas veces la gente me dice, ¿por qué la Biblia católica tiene 7 libros de más? Ya saben lo que contestar. Frena. La Biblia católica no tiene 7 libros de más, la protestante 7 menos de menos. Y un chisme, ya me quedan 5 minutos, pero terminamos porque la Reina Valera, que es la Biblia en español de los protestantes, ellos dicen que es la primera versión en español que se hizo. Mentira. La primera versión en español de la Biblia que se hizo fue la Biblia del rey Alfonso el Sabio en el 1200, 300 años antes de la Reina Valera. O sea que esa es otra mentira, que la primera versión bíblica en español fue la Reina Valera. Ahora, ¿quién escribe la Reina Valera, que es la más popular de los protestantes? No le escribe ningún Valera, le escribe Casiodoro de la Reina. Punto. Con I griega. Casiodoro de la Reina. Traduce esta Biblia. ¿Quién era Casiodoro de la Reina? Era un fraile benedictino de Sevilla que se volvió protestante. Entonces traduce la Biblia de español, pero ¿qué Biblia traduce Casiodoro de la Reina? Se llama con el título sobre ¿qué Biblia traduce? La misma que tengo yo en las manos, con los libros deuterocanónicos y con algo más interesante, con notas abajo, como las Biblias católicas. ¿Por qué? Porque él era un cura católico. Él tradujo la Vulgata Latina, la versión de los 70, la tradujo completa, con notas y todo. Y cuando terminó, alegremente se murió.
Pero atrás vino el villano, con bigote y todo. ¿Quién era el villano? Cipriano Valera. No Varela, Valera. Cipriano Valera era un ser extremadamente envidioso, que vivía verde de envidia. ¿Por quién? Por Casiodoro de la Reina. No lo podía ver, ni en pintura lo podía ver. Cuando Casiodoro de la Reina se murió, Cipriano Valera dijo, ahora es la mía. Y cogió la Biblia, la traducción de Reina, quitó los 7 libros deuterocanónicos, quitó las notas y todo lo que dio como la palabra paradosis, se recuerdan, que tradición, todo eso las cambió. Fue Cipriano Valera. Por eso la Biblia, a partir de ahí se empezó a llamar Reina Valera, pero eso es un fraude. No hay Reina Valera, esa Biblia era de Reina. Él lo que hizo fue alterarla en contra de la voluntad de quien la tradujo. De hecho, si eso es una sinvergüencería, que yo cojo un libro de alguien que le escribió y lo altere como a mí me da la gana y le ponga mi apellido al libro. Existe la original de la Reina, pero casi nadie, los protestantes conocen y no saben ni quién es Reina Valera. Pregúntenle, piensan que es una sola persona. Y no solo eso, después de eso, la Reina Valera ha sufrido más de 76 alteraciones. La última que yo tengo es del año 64. Y en esa Biblia le corrieron la coma a lo que dice Jesús en la cruz. Cuando Jesús dice en la cruz, le dice por el ladrón, en verdad te aseguro, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa Biblia dice, en verdad te aseguro hoy, coma, estarás en el paraíso. O sea, rodaron una coma y cambiaron todo el sentido. Y dice Reina Valera, y yo la tengo en mi casa. O sea, que la versión Reina Valera está tan manoseada que nadie que sea serio puede creer en ella. Y esa es la Biblia que tiene la inmensa mayoría. ¿Sabes? Pero es traducción. Bueno, pero no dice que es adventista. Está editada por Casa Bautista de Publicaciones. Y yo le escribí a ellos que cómo los bautistas podían, y no le ponen ni traducción adventista, solamente dice rey. Yo sé que esto lo dicen los testigos de Jehová y los adventistas, pero solamente dice Reina Valera. No dice traducción, no, Reina, última revisión de la Reina Valera. Una persona que no está al tanto del Evangelio le pasa por encima eso y ni se da cuenta porque es tan sutil. Es un cambio de una coma, que la cambiaron de adelante para atrás de la misma palabra, pero con ese cambio de coma cambiaron el sentido completo de porque Cristo dice, estarás conmigo un día en el paraíso, no hoy. Mira tú qué maldad. Y por eso esa Biblia Reina Valera para mí es una basura. Aparte que, como le dije, si cambiaron la palabra paradosis, que no tiene, o sea, ahí está la maldad cambiada. Y cambiaron el Jaritomene, cuando el ángel saluda a María por muy favorecida. Esa Biblia para mí es una basura. Ya, para terminar, ¿cuál es la versión? Y lo vamos a ver más ampliamente la semana que viene. ¿Cuál es la versión oficial de la Iglesia? La que se usa en los textos de las encíclicas, que la que se lee en el Vaticano. ¿Qué versión es? Se llama la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. ¿Cuál es la Vulgata Latina? La traducción ¿de quién? De San Jerónimo. ¿Por qué se llama Vulgata? Porque fue traducida a la lengua vulgar, del griego clásico a la lengua que hablaba todo el mundo. Por eso se llama Vulgata Latina. Por eso la Biblia oficial de la Iglesia. Claro que tengo un lenguaje clásico español muy difícil para nosotros hoy en día de leer, porque tiene muchas palabras antiguas. Pero la Vulgata Latina, que también tiene otro nombre, se llama la Septuaginta. También se llama porque está basada en la versión de los 70. Esa es la versión oficial de la Iglesia. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia el día de hoy, aceptada hasta por los protestantes, aceptada hasta por el pastor Edén, que esté donde el Señor mejor le parezca, pero lo más lejos de mí cuando yo aparezca por allá? Sí, yo no deseo que vaya al infierno, pero sí quiero que esté lo más apartado de mi nube posible. Hasta el pastor Edén, que tenía la peor lengua que ha existido en la Florida,
decía que la mejor traducción bíblica que hay en el mundo es la traducción de Jerusalén. Hasta los protestantes lo admiten. La mejor traducción del mundo hoy en día es la traducción de Jerusalén, que es la que yo utilizo aquí, que es una Jerusalén adaptada a la lengua, al lenguaje latinoamericano, pero no es la latinoamericana. ¿Qué cosa es la Biblia latinoamericana? No es una Biblia. No. La latinoamericana no es una Biblia. Es una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es que cogen el sentido del capítulo y lo traducen a la forma corriente de hablar. Pero no es una traducción palabra por palabra. Lo que traduce es la idea. ¿Ustedes entienden? Es una paráfrasis. No, la de Jerusalén va palabra por palabra en su sentido exacto. La que hace la latinoamericana, que no es mala, te coge el sentido y te lo pone traducido en un lenguaje moderno. Ahora, la latinoamericana, la traducción como paráfrasis no es mala. Las notas son pésimas. Las notas están llenas de teología de la liberación y están más que condenadas por todo el episcopado latinoamericano. Las notas de la latinoamericana. Yo he estado leyendo las notas y son altamente politizadas. No todas, pero una gran parte de las notas, si yo lo noto, que están altamente politizadas. Pero la traducción en sí, que nos interesa a nosotros, no es. Si ustedes ven, las últimas ediciones han cambiado mucho, pero la primera edición que a mí me la regalaron en el año 76. Y la tengo en mi casa. Y ya cierro la Biblia, que terminé. Y la peor versión de todas, la edición más abominable de todas, ¿cuál es? Dios habla hoy. Y esa Biblia es un espanto. ¿Por qué esa Biblia es un espanto? Porque la hizo una comisión. Él hicieron teólogos protestantes, teólogos judíos y teólogos católicos. ¿Creen que se dieron en todo? Los católicos. Los católicos se dieron absolutamente en todo. Y así vemos que el ángel le dice a María, la muy favorecida de Dios, para contentar a los protestantes. Vemos que Isaías 7 dice, la joven concibe y pare en vez de la virgen, y cambia toda la profecía.